Vamos a proceder a informar la situación en relación al reclamo del personal de las fuerzas de seguridad. En el marco de estos días, que por supuesto fueron particularmente desafiantes y nos tuvieron a todos abocados minuto a minuto para garantizar la operatividad y la seguridad en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Para empezar, vamos a decir que a lo largo de todo este proceso la seguridad estuvo garantizada. Los días previos al de ayer teníamos un promedio de no menos de 100 móviles en la ciudad de Rosario, 140 caminantes, a lo que se sumaba una cantidad variable entre 50 y 60 móviles de las fuerzas federales. Se trabajó en conjunto con el Ministerio de Seguridad Nacional, se redistribuyeron fuerzas para garantizar el policiamiento urbano. No hubo situaciones de gravedad, todas las incidencias fueron atendidas. Esto como paso previo, necesito decirlo, porque justamente este cuadro de situación que aún en el contexto de una situación de conflicto y de reclamo, nos dio una operatividad que osciló entre el 80 y el 90% en los días previos, consolidándose ayer a partir de las 10 de la noche, y sobre todo con el último cambio de guardia, en un 90% de la operatividad normal de la unidad regional. Nos dio la posibilidad, porque esta fue un poco la condición que se había puesto ya en los días previos, en los que hicimos un ofrecimiento al diálogo, que finalmente antes había sido frustrado porque no se había logrado esta relativa normalización de la operatividad. Es decir, lo que se había transmitido, y esto lo aclaro porque hubo varias versiones por ahí, nosotros en ningún momento nos negamos a dialogar. Nosotros no podíamos sentarnos a dialogar en el marco de sentirnos que el diálogo iba a ser condicionado o condicionante de la operatividad policial posterior. Es decir, para sentarnos a dialogar pedimos que se restablezcan niveles razonables de patrullaje y presencia policial en la zona urbana. Esto a partir de aproximadamente las 10 de la noche del día de anoche fue cumplido, y cuando empezamos a verificar que el grueso de la flota policial que se había hecho presente sobre la jefatura de unidad empezaba a desplazarse y volvía gradualmente hacia las funciones en cada uno de sus respectivos cuadrantes, nos pusimos en contacto con quienes hasta ese entonces habían sido en principio o habían surgido como posibles interlocutores, sabiendo que por supuesto la interlocución en estos casos siempre puede estar sujeta a alguna discusión. Me ayudan, chicos, es un tema complejo y no quisiera que nos distraigamos si es posible. En el marco de una fuerza de seguridad que por supuesto no tiene canales formales de representación laboral, es complejo encontrar interlocutores, y es complejo encontrar interlocutores que de alguna manera puedan retransmitir un cierto acuerdo y garantizar algún grado de cumplimiento. Por eso es que no fue que pedimos una garantía del 100%, pero cuando vimos que se cumplió lo que pedíamos, que fue una muestra de buena voluntad. Es decir, queríamos que quienes estaban reclamando dieran una muestra no hacia nosotros, hacia la ciudadanía, que la policía diera una muestra de compromiso hacia la seguridad de los santafesinos y de los rosarinos. Verificada esa muestra en un grado muy importante, porque también debo decir que fue muy importante el acatamiento del pedido, procedimos a entablar contacto con una serie de referentes y delegados del personal que se estaba manifestando. Fueron convocados a la sede de gobierno, donde fueron atendidos por mí en forma conjunta con el ministro de Economía, que aquí me acompaña.
En todo este camino, reitero, valoramos como un hecho dentro de un clima de claramente conflicto, porque hubo conflicto, y eso hay que decirlo, pero los conflictos pueden tener distintos grados y escalas. En el marco de un reclamo, de un conflicto, la seguridad nunca, en ningún momento fue descuidada en la provincia de Santa Fe ni en la ciudad de Rosario. En este marco, y habiendo puestos en marcha una instancia de diálogo, que por supuesto no se agota en un día y seguramente será un proceso que sigamos construyendo. Ante todo, quiero instar al escaso personal que aún queda en una actitud, digamos, de no haber recuperado la normalidad del servicio, entendiendo que puede haber una dificultad en transmitir, en comunicar lo que se habla en una instancia de diálogo y hasta que llega al último de los funcionarios policiales por la naturaleza misma de esta representación de la que estamos hablando, quiero públicamente instarlo a que quienes hubieran sido objeto de medidas administrativas, tal como está siendo notificado en este momento, ya se presenten, tomen el arma, tomen el chaleco y de inmediato se reintegren al servicio ordinario en la Policía de Santa Fe. Esto como primera medida. Segundo, esto va a implicar, obviamente, que en lo inmediato van a salir de la situación de disponibilidad en la que habían sido preventivamente colocados. Los reclamos, en primer lugar, creo que versó, más allá de que muchas cuestiones obviamente se presentaron en el petitorio, creo que conforme avanzaron los días, el reclamo fue pasando a una cuestión de índole salarial. Concretamente, entiendo que en esto, por supuesto, después va a dar mayores precisiones y detalles el ministro de Economía. Entendemos que el planteo central fue, sabiendo que la institución policial es una institución vertical y la remuneración está condicionada en principio por la jerarquía, el escalafón y la antigüedad, y además se ve afectada por una serie de suplementos que compensan tareas específicas de calle o de otro tipo, el planteo fue que aún quien está en la jerarquía más baja, quien no tiene antigüedad y no cumple ninguna de estas funciones acreedoras de una remuneración extra, un plus, es decir, el que menos gana se aproxime a lo que se llamaría la canasta básica. Por supuesto, esto presenta una cierta complejidad para responderlo en el momento, porque para empezar, hoy a la tarde se publica la actualización de los datos del INDEC sobre canasta básica, con lo cual vamos a estar a ese dato como para empezar a construir una política pública a este respecto. De todas maneras, yo quiero decirles que, tal como de alguna manera hemos plasmado en instancias de política salarial previa, el reclamo, después digo, vamos a empezar en el cómo, el cuándo, el de qué forma, pero esto lo quiero reiterar, lo hemos dicho en los días previos. El fondo de los reclamos, nosotros lo entendemos y lo consideramos muy aceptable y muy admisible. No se planteó, mire, no se planteó ninguna medida que sea no razonable, que sea una locura. Se plantearon cosas que nosotros entendemos que apuntan a mejorar el poder adquisitivo del trabajador de la Fuerza de Seguridad y a mejorar la situación de bienestar del personal de la Fuerza de Seguridad. Con lo cual, nosotros inicialmente, como ya hemos dicho, juzgamos que el reclamo en el fondo es correcto. Después digo, podemos discutir números, cifras, baremos, pero digo, es atendible y no lo descalificamos desde ningún punto de vista. Entendemos también que si hay que de alguna manera contemplar una política salarial diferenciada para las fuerzas de seguridad, porque ustedes saben que después la instancia de política salarial responde también
al proceso de paritarias con los gremios que representan al personal del Estado. Como punto de partida, nosotros también queremos decir que si tenemos que hacer un esfuerzo mayor para, de alguna manera, reconocer de manera diferenciada al personal de seguridad por sobre el resto de la administración pública, nosotros entendemos que eso es correcto. Y entendemos que eso es correcto, ¿por qué? Porque miren, y esto quiero decirlo porque para nosotros no es menor de dónde venga y quién hace el reclamo. El reclamo lo está haciendo la policía y en general las fuerzas de seguridad de Santa Fe, que son las instituciones que durante estos 2 años han trabajado incansablemente. Les hemos exigido mucho, pues vamos a decirlo con mucha frontalidad y mucha sinceridad, no es que no se les exigió, se les exigió mucho. Se les exigió, no porque somos unos tarados, se les exigió porque veníamos de procesos de delito y violencia que habían arrojado 400 y en algunos casos 450 homicidios dolosos en un año en la provincia de Santa Fe. Entonces nosotros le pedimos al personal de seguridad un esfuerzo muy, pero muy grande. Policía, servicio penitenciario, estuvieron ajustando en la calle, estuvieron ajustando en la cárcel, estuvieron trabajando en términos generales, tienen una exigencia horaria mayor al resto de los empleados del Estado. Esto lo digo, por favor, con mucho respeto y contemplando y sin desmerecer ningún rubro, pero digo, acá el personal de seguridad hizo un esfuerzo sobrehumano que los distingue del resto del personal del Estado. Tiene una mayor exigencia horaria y, por supuesto, que haber podido mejorar los niveles de seguridad en estos últimos 2 años ocasiona como efecto secundario innegablemente un mayor estrés para todos los que están en esto. Mire, nosotros hoy tenemos que atender la situación de los 25.000 policías y de los 4.000 y algo de penitenciarios, porque gracias a ello no estamos atendiendo al reclamo de 1 millón de personas que podrían haber sido las víctimas de delitos, robos, homicidios, asaltos, que la policía y el servicio penitenciario nos están ayudando a controlar. Entonces queremos decir, esto es una situación que para nosotros genera un problema, genera estrés, genera sobrecarga. Sí. ¿Por qué generamos esta mayor exigencia? Porque teníamos un problema mayor al que debimos responder. Hoy no estamos dando explicaciones por triplicar o casi cuadruplicar la media nacional en tasa de homicidio, que es lo que debería haber explicado si hubiera estado hace 2, 3, 4 años, pero sí hoy tenemos que dar cuenta de qué vamos a hacer para cuidar al personal que trabajó estos 2 años para que nosotros hoy podamos exhibir estos resultados en materia de seguridad que son valorados en todo el país y hasta de otros países, y esto ustedes lo saben, estadísticamente es realmente un caso excepcional lo que se ha logrado en la provincia de Santa Fe. Entonces, la verdad que esto nosotros queremos decirle que si tenemos que direccionar un mayor esfuerzo en reconocer a la policía del servicio penitenciario, a nuestras fuerzas de seguridad, nosotros sabemos que la sociedad va a aceptar y va a entender ello. ¿Por qué? Porque no es que estamos dando un premio arbitrario y caprichoso a un sector en detrimento de otros. Estamos reconociendo a las instituciones que cuidaron la vida de casi 4 millones de santafesinos, que se ven beneficiados por tener una policía en la calle, por tener un servicio penitenciario que trabaje mucho más estrictamente con los presos de alto perfil, que se ve beneficiado porque hay menos violencia y homicidios en la calle. Entonces entendemos también que toda la sociedad debería comprender y acompañar y entender que vamos a tener que tratar de hacer un esfuerzo diferenciado para compensar al personal de las fuerzas de seguridad. La protesta que antes a lo mejor era por la inseguridad, hoy no está en esa medida, no digo que se solucionó todo, pero digo, no es la misma que teníamos hace un poco más de 2 años,
Y hoy, como consecuencia, es que, claro, tenemos protesta y que consideramos atendible en el fondo del personal que nos ha ayudado a no tener en esa medida esa protesta anterior. Es decir, solucionar un problema a veces genera provocar algún trastorno, provocar una mayor exigencia hacia el sector que debe solucionarlo. Yo ahora le voy a pasar la palabra al ministro de Economía para que cuente un poco los conceptos fundamentales en el tema de la política de seguridad y después, si me permiten, quisiera agregar unos conceptos en los otros ítems que fueron objeto del reclamo. La palabra del ministro de Economía. Habla Pablo Olivares, ministro de... Buenos días. En primer término, como lo expresó anteriormente el ministro de Seguridad, escuchamos las inquietudes, especialmente el problema del personal subalterno de los rangos inferiores. Hoy el personal de seguridad tiene una carga horaria muy alta, 48 horas semanales, pero cuando razones de servicio lo exigen, esa carga horaria es mayor. Esto implica una alta dedicación y al mismo tiempo, por esa alta carga horaria, implica que el agente y también su familia no tengan las mismas condiciones que en otros casos de tener otro ingreso, por lo cual sabemos que son hogares que se nutren principalmente de la fuente de ingreso de la función policial. Esta carga horaria genera estrés, lo que vemos hoy es eso, la raíz central. Hace 3 años, como decía el ministro de Seguridad, la calle era lugar de movilizaciones pidiendo seguridad con víctimas de los delitos más duros, y hoy lo que vemos es parte del resultado de haber atendido esa situación, y el problema es el estrés que ha generado la exitosa forma en cómo se ha abordado el problema de seguridad. Lo que hace 3 años teníamos de movilizaciones porque lo que había era víctimas, hoy lo que nos debe a enfocar es el estrés que ha generado la atención de esa situación, y ese estrés debe atenderse y debe compensarse. Por lo tanto, eso debe considerarse particularmente en cualquier composición salarial. Va a ser atendida y va a ser resuelta principalmente para todo el personal de escalafón de seguridad general y personal del servicio penitenciario, en términos de la jerga, todo aquel que porta un arma, que, como decía anteriormente, tiene una alta carga horaria de 48 horas o más, va a tener un ingreso que no va a ser inferior a la canasta básica para un hogar tipo. Esa canasta se publica mensualmente por el INDEC, y hoy justamente coincide con la agenda y la de publicación por parte del INDEC, que vamos a tener ese valor. Por eso la población, a raíz de todos los argumentos y todos los antecedentes que nos comentaba el ministro de Seguridad, la población debe entender que destinemos mayores recursos principalmente para focalizar en el personal de seguridad y fundamentalmente en el personal subalterno de los rangos inferiores, que son hoy los que tienen los ingresos más bajos, independientemente después de las consideraciones que se tengan de determinadas funciones específicas, pero principalmente en atender que tenga un ingreso que le implique cubrir una canasta básica, y a partir de allí, obviamente, la jerarquización del salario, entendiendo también que a mayor responsabilidad debe haber mayor salario. Finalmente, también quiero decir, porque obviamente nosotros estuvimos reunidos con, de alguna manera, referentes de lo que fue la manifestación en Rosario. Entendemos igualmente que hay una serie de planteos que son transversales a toda la provincia. Hay algunos que a lo mejor pueden ser más específicos de distintas zonas. En algunos lugares reclamarán más por el tema de los traslados, en otros por el tema salarial, en otros por el tema... Pero también queremos decir esto: los anuncios que hemos hecho en materia de poner en marcha determinados procesos y determinadas medidas en el ámbito de bienestar policial y de seguridad, nosotros los vamos a mantener, y
ahora que más o menos se ha atendido la cuestión fundamental, que era lo que de alguna manera demandó nuestras mayores atenciones estos días, vamos a volver a ocuparnos de lo que dijimos que nos íbamos a ocupar hace un par de días, es decir, de fortalecer los programas de salud mental de los trabajadores de la Fuerza de Seguridad, de difundir lo que de hecho ya tienen y muchas veces la gente por ahí no conocía. Vamos a trabajar, esto quiero decirlo, vamos a trabajarlo muy detalladamente con los jefes para analizar posibles readecuaciones de cuestiones como el régimen horario, pero por supuesto teniendo como base que ninguna readecuación puede implicar una afectación a la seguridad pública. En este marco y con este único límite de que nosotros siempre vamos a priorizar lo que sea mejor para la seguridad de los santafesinos, se va a poner en marcha un proceso de análisis y algunas cosas seguramente se irán dando a prueba e iremos avanzando gradualmente de tratar de llegar a regímenes horarios que sean, de alguna manera, contemplen de manera adecuada el relevo, el descanso, pero garanticen una presencia permanente del personal policial. De la misma manera vamos a seguir fortaleciendo la política de traslados, que esto es algo que se planteó, el tema de sostener, hoy por hoy sostenemos 12 líneas de colectivo que transportan a casi 900 empleados policiales, más los que tenemos para el servicio penitenciario. Pensamos, por ejemplo, algunas medidas, porque siempre el recorrido troncal de la autopista no excluye que haya recorridos menores y el que viene de otro de esos recorridos no engancha el móvil para viajar, entonces queda haciendo dedo. Digo, vamos a estudiar algunas soluciones más para el fino, más soluciones complementarias de la política de transporte para el personal de la Fuerza de Seguridad para tratar de minimizar el impacto de gente que pudiera quedar a dedo o sin transporte, sabiendo que es una cuestión que vamos a avanzar, vamos a seguir avanzando. Es sumamente compleja porque a medida que se avanza va siendo menos la cantidad de personal en cada destino. Entonces, pero quiero decir, en esto ya lo empezamos a trabajar y próximamente seguro que vamos a hacer algún tipo de ampliación al respecto. En este marco, todo lo que nosotros podamos seguir haciendo para el personal de nuestra Fuerza de Seguridad, lo vamos a seguir haciendo y en esto queremos ser muy claros, muy directos en lo que le voy a transmitir ahora. Nosotros valoramos a la Fuerza de Seguridad. Esto quiero que se sepa. Y el conflicto que ha sucedido estos días no hace ningún tipo de mella en el aprecio y en el respeto y en el agradecimiento que nosotros como gobierno tenemos a nuestras fuerzas de seguridad. Miren, en estos 2 años han logrado cosas que parecían imposibles, a punto tal que muchos de sus colegas sacan notas y se rompe la cabeza tratando de explicar por qué bajaron homicidio, por qué pasó tal cosa. Bueno, si se rompen la cabeza tratando de explicarlo, no es porque algo fácil, es porque algo difícil de hacer. Entonces, el personal de la policía y del servicio penitenciario, que a nosotros nos ha acompañado, nos ha respondido y ha permitido empezar a mejorar los niveles de seguridad, nosotros le estamos profundamente agradecidos. Todo lo que tengamos que analizar, todo lo que podamos hacer para mejorar el poder adquisitivo y el bienestar del personal de nuestra Fuerza de Seguridad, nosotros vamos a seguir abiertos al diálogo. Sí, queremos decirle también que en el marco de un proceso de diálogo que no pretende ser conclusivo, pero que está en marcha, hacemos un profundo llamado a la reflexión a los pocos efectivos que aún quedan en una actitud remisa. Y los instamos a que en este mismo momento, si no lo hubieran hecho antes, depongan la actitud, pasen por jefatura, retiren su arma y vuelvan a reintegrarse al servicio de manera inmediata. El gobierno escucha a su fuerza de seguridad y el gobierno responde a su fuerza de seguridad. En este momento, y teniendo un canal de diálogo legítimo abierto, no hay razón atendible para seguir en esa actitud.
Este pedido se lo hago personalmente y espero que sea atendido de manera inmediata, poniendo por delante de todo el bienestar y la seguridad de los santafesinos. Si tienen preguntas, de nuestra parte eso sería todo. Gracias. Ministro, buen día. Rodrigo Miró para Radio Boeing. Somos los dos, ministro. ¿Cuál? Bueno, a los dos les voy a hacer la pregunta. Usted ayer nos convocó a este lugar para anunciar que había 20 pases a disponibilidad y hay un discurso más duro, de poco diálogo, poca expectativa para discutir de plata. Hoy está Olivares, se habla de plata, se anuncian aumentos y se retrotraen los pases a disponibilidad. ¿Entienden que hubo un error de estrategia y que después de un día entero de protestas hubo que retrotraer? Y la otra pregunta para Olivares es, hacen mucho hincapié en que hay plata para la policía, pero quizás no para el resto. Hoy inician las paritarias. ¿Esto significa que va a haber un techo salarial para el resto, pero no para la policía? La situación de las disponibilidades y discursos de ayer tienen que ver fundamentalmente, porque no es que el discurso haya sido duro. El tema es que cuando a mí me preguntan, a ver, si a mí alguien me pide hablar conmigo, no con el gobierno, alguien me pide hablar, queremos hablar, ¿cuál era la demanda? Hablar con el ministro de Justicia y Seguridad. Se sientan delante del ministro de Seguridad y ¿qué dicen? Plantean algo que no es competencia del ministro de Justicia y Seguridad. Entonces, claramente, mi respuesta no puede ser favorable en ese marco. Si a mí me dicen, mirá, a ver, de un petitorio que había que tenía múltiples puntos, hay que decir también que el petitorio no fue homogéneo y no todos estuvieron de acuerdo al mismo tiempo en que plantear, y algunos puntos se fueron consolidando con los días. El tema de la política salarial, por ejemplo, en algún punto tuvo que el plus sea para todo, que no haya plus, que aumente el... Digo, entendemos que en el marco de un movimiento que necesariamente es colectivo, porque fue una acción colectiva, y de una, si se quiere, falta de claridad a lo mejor o de poder precisar los reclamos, se plantearon cuestiones que frente a quien las estaban planteando era imposible atenderla porque excede absolutamente mi competencia definir la política salarial del gobierno. Y esto fue lo que dijimos. En la política salarial siempre se atiende en el marco de una política salarial general, que no excluye contemplar ahora una cuestión específica, como tampoco le excluyó que hubo no menos de 3 paritarias donde el personal de la Fuerza de Seguridad recibió un porcentaje extra por encima del resto de los ramos de la administración pública. Es decir, aclaro, no es que nos dimos cuenta ahora que a la policía hay que pagar. No, vamos a tener una contemplación especial, pero se había tenido ya la cuestión de retribuir de manera distinta a la policía. Claro, en el marco de un reclamo que me hacen a mí me pueden reclamar por un traslado, a mí me pueden reclamar que mejore la salud mental, la atención a la salud mental, a mí me pueden reclamar un montón de cosas, que vea los turnos de los policías, es cosa mía. Ahora, cuando se logra esta instancia en principio de diálogo y se plantea una política salarial de fondo, lamentablemente debí informarle que esa situación no era atendible por mí. Las disponibilidades, hay varias cuestiones. Nosotros frente a lo que, a ver, esto quiero decirlo también, el personal que dispuso y efectivizó las disponibilidades actuó siguiendo directivas mías. Está claro, digo, esto por las dudas lo quiero aclarar, por si no había sido entendido de esta manera. Todo lo que fueron a retirar el arma, el chaleco y demás, lo hicieron porque fue la directiva que se bajó desde el Ministerio, en el marco de detectar que había conductas que tenían apariencia de falta, en algunos casos se verá si es o no delito. En el marco de una situación que se ha abierto un canal de diálogo, nosotros ya le tenemos que pedir al personal que tome su arma y vuelva, porque la prioridad ahora es cuidar a la gente. Porque digo, en el medio, nosotros vamos a cuidar al personal, el personal policial tiene que cuidar a los ciudadanos. Así funciona. La disponibilidad es una medida eminentemente provisional que se dispone en un momento y está sujeta a ser levantada o modificada porque es una medida para cautelar el resultado del sumario. Después, el sumario seguirá su curso y habrá que ver la prueba que se produce, quién termina con alguna cuestión penal y quién no. Todo esto fue hablado, pero digo, lo que se va a hacer en materia de sumario, de disponibilidades, fue lo que se habló anoche y se solicitó que hicieran. Sí, adicionalmente, en realidad, lo que estaba enfatizando es la situación de carga horaria
y la situación particular de la fuerza, eso no va en desmedro para nada de que en cada una de las paritarias se discutan abiertamente en situación de paridad junto con cada uno de los gremios y que por lo tanto cada sector será atendido y el compromiso que hemos manifestado y hemos expresado hasta el día de hoy, y lo ha hecho el propio gobernador siempre explícito, de que los trabajadores no van a perder con la inflación, eso no va a ser puesto en cuestión, independientemente que la priorización también pase por la fuerza de seguridad. Es decir, lo que estamos hablando es que no vamos a sacar recursos